¿Te has preguntado alguna vez cuál es la misión específica del Arcángel Miguel en el mundo espiritual? Pues déjame revelarte un secreto fascinante. Su función principal es proteger la nación de Israel. Sí, has oído bien. En el libro de Daniel se nos dice que él es el príncipe de los cielos de Israel, el gran príncipe que vela por su pueblo en todo momento y en toda circunstancia. Imagina por un momento cómo sería el panorama espiritual si no fuera por la intervención constante del Arcángel Miguel. Así como el domo de hierro protege a Israel de los ataques enemigos, Miguel vigila desde las alturas, rastreando y confrontando al enemigo en las regiones celestiales para salvaguardar la seguridad y la integridad de la nación elegida por Dios. Cuando reflexiono sobre las palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, siento un profundo estremecimiento en mi corazón. Es como si pudiera escuchar el eco de su voz resonando a través de los siglos, recordándonos la tristeza que experimentó al ver el rechazo de su propio pueblo. ¿Cómo no conmoverse al imaginar a Dios, el Hijo de Dios, llorando por aquellos que no reconocieron su divina misión? Jerusalén, Jerusalén. Esas palabras resuenan en mi mente como un eco constante, recordándome la tragedia de aquellos que no reconocieron al Mesías cuando caminaba entre ellos. ¿Cuántas veces quiso Jesús reunir a su pueblo, proteger como una gallina protege a sus polluelos bajo sus alas? Pero su amor fue rechazado, sus palabras despreciadas, y la tristeza de su corazón se hizo evidente en ese lamento doloroso. Es asombroso cómo esas palabras proféticas de Jesús nos revelan tanto sobre su amor inquebrantable por su pueblo, y más aún, nos ofrecen una visión penetrante, un futuro en el que el clamor de los judíos será la señal de regreso glorioso del Señor. ¿No es increíble pensar en el papel crucial que desempeña Israel en el cumplimiento de la profecía? Cuando medito en esas verdades, mi corazón se llena de gratitud por la fidelidad de Dios hacia su pueblo elegido. Es impresionante cómo a lo largo de la historia Dios ha protegido a Israel de sus enemigos y ha demostrado una y otra vez su amor y su soberanía. El testimonio de la guerra del Yom Kippur es un recordatorio poderoso de la intervención divina en los asuntos humanos. Recuerdo vívidamente el relato de aquel conflicto, cuando Israel se enfrentó a una coalición de naciones decididas a destruirla. En medio de la desesperación y la incertidumbre, un milagro se desplegó en los cielos, deteniendo a los enemigos de Israel y protegiendo a su pueblo elegido. Es un testimonio conmovedor de la fidelidad de Dios y su compromiso con la preservación de Israel. Y cuando pienso en los ángeles, esos seres celestiales enviados por Dios para proteger, guiar y revelar su voluntad, mi corazón, la verdad, se llena de asombro y gratitud. Cuando enfrentamos desafíos o dificultades, podemos confiar en que Dios enviará a sus ángeles para asistirnos y protegernos. Pero recordemos siempre que nuestra relación con los ángeles está mediada por nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Él es nuestro único mediador y el camino hacia la verdadera salvación. Es esencial recordar que aunque los ángeles son poderosos y realizan obras maravillosas en nombre de Dios, la adoración solo le pertenece a Él. Como nos recuerda el libro de Apocalipsis, toda gloria y honor deben dirigirse únicamente a Dios. Isaías, en su profecía, nos habla de un general poderoso, el príncipe de paz, cuyo nombre es Jesucristo. Este pasaje no solo anticipa la venida de Dios como Salvador, sino que también nos revela su posición sobre cualquier otro ser espiritual o terrenal. Es Jesús quien tiene la autoridad suprema sobre los ángeles, los principados y las potestades. Su gracia nos asegura que siempre dará órdenes a sus ángeles respecto a nosotros, demostrando su inigualable poder y amor por cada uno de nosotros. La promesa de Isaías de que todas las naciones conocerán el poder de Jesucristo nos infunde esperanza en tiempos de conflicto y desasosiego. Nos recuerda que el reino de Dios trasciende fronteras y límites culturales y que su gobierno es de justicia y paz. Esta promesa es un ancla para nuestra fe, recordándonos que la paz verdadera y duradera proviene de Cristo. Ahora, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. Si alguna vez has sido salvado por un ángel, has recibido un milagro o has sentido el consuelo de Dios en momentos difíciles, compártelo aquí para animar a otros a confiar en el cuidado de Dios por ellos. Que este mensaje edifique tu fe y te llene de esperanza. La Biblia nos ofrece una visión profunda sobre el papel de Israel en los últimos tiempos, desde profecías del Antiguo Testamento hasta revelaciones en el Nuevo Testamento. Exploraremos lo que las Escrituras revelan sobre el destino y la importancia de Israel en el plan divino. Primero, la promesa de Abraham, semilla y bendición eterna. Génesis 12:3 es referencia bíblica. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. Desde el pacto de Abraham, Dios estableció un vínculo especial con la nación de Israel. Segundo, el regreso a la tierra prometida. Profecías cumplidas. Jeremías 23, 7 al 8. Referencia bíblica. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y que trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los haré volver a sus tierras, las cuales di a sus padres. El regreso de Israel a su tierra es un cumplimiento de las promesas divinas. Tercero, Jerusalén como punto focal, ciudad elegida por Dios. Zacarías 12, 2 al 3. Referencia bíblica. Y aquí yo pondré Jerusalén por copa temblorosa a todos los pueblos de alrededor cuando sitien contra Judá y Jerusalén. Jerusalén desempeña un papel central en los eventos proféticos, señalando el cumplimiento de los tiempos finales. Cuarto, la conversión nacional, un futuro reencuentro con Dios. Romanos 11, 25 al 26. Referencia bíblica. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Escritura anticipa un futuro arrepentimiento y reconciliación de Israel con Dios. Quinto, la construcción del tercer templo, una profecía por cumplirse. Daniel 9:27, referencia bíblica. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La profecía sugiere la construcción de un tercer templo en Jerusalén. Sexto, el tiempo de angustia para Israel, preparación para el regreso de Cristo. Mateo 24, 21 al 22, referencia bíblica. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Las escrituras indican un tiempo de angustia para Israel antes del regreso de Cristo. Séptimo, la batalla de Armagedón, un conflicto decisivo. Apocalipsis 16:16, referencia bíblica. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Israel desempeñará un papel significativo en los eventos finales, incluida la batalla de Armagedón. Octavo, la restauración nacional, un testimonio del poder de Dios. Ezequiel 36:24, referencia bíblica. Porque os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. La restauración de Israel es un testimonio del poder redentor de Dios. Noveno, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, esperanza para Israel. Isaías 7:14, referencia bíblica. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La venida del Mesías cumple profecías que ofrecen esperanza a Israel y al mundo entero. Décimo, el futuro de Israel y la Iglesia, un plan redentor completo. Romanos 11:29, referencia bíblica. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La redención de Israel y la Iglesia revela la fidelidad y el plan redentor completo de Dios. Cada vez que hay un conflicto alrededor de Israel, muchos lo ven como una señal de la pronta aproximación del final de los tiempos. El problema con esto es que eventualmente podemos cansarnos del conflicto en Israel, tanto que ya no reconoceremos cuando ocurran los verdaderos eventos proféticamente significativos. El conflicto en Israel no es necesariamente una señal de los tiempos del fin. Los conflictos en Israel siempre han sido una realidad desde que Israel ha existido como nación, ya sea que se trate de los egipcios, amalecitas, madianitas, moabitas, amonitas, filisteos, asirios, babilonios, persas o romanos. La nación de Israel siempre ha sido perseguida por sus vecinos. ¿Por qué es eso? De acuerdo a la Biblia, es porque Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y Satanás quiere sabotear ese plan. El odio por Israel, satánicamente influenciado y especialmente por el Dios de Israel, es la razón por la que los vecinos de Israel siempre han querido ver destruida a esa nación. Los intentos de Sennacherib, rey de Asiria, Amán, oficial de Persia, Hitler, líder de la Alemania nazi, o Ahmadinejad, presidente de Irán, por destruir totalmente a Israel, siempre fallarán. Los perseguidores de Israel vendrán y se irán, pero la persecución permanecerá hasta la segunda venida de Cristo. Como resultado, el conflicto en Israel no es un indicador confiable para la llegada del final de los tiempos. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un terrible conflicto en Israel durante los últimos tiempos. Es por lo que ese periodo de tiempo es conocido como la tribulación, la gran tribulación, y el tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 3:7. Eso es lo que dice la Biblia sobre Israel
en los tiempos del fin. Habrá un regreso masivo de judíos a la tierra de Israel. Deuteronomio 33, Isaías 43:6, Ezequiel 34, 11 al 13, 36, 24, 37, 1 al 14. El anticristo hará un pacto de 7 años de paz con Israel. Isaías 28, 18, Daniel 9, 27. El templo será reconstruido en Jerusalén. Daniel 9, 27, Mateo 24, 15, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, Apocalipsis 11, 1. El anticristo romperá su pacto con Israel, lo que resultará en una persecución mundial sobre Israel. Daniel 9, 27, 12, 1, 11, Zacarías 11, 16, Mateo 24, 15, 21, Apocalipsis 12, 13. Israel será invadida. Ezequiel capítulos 38, 39. Finalmente, Israel reconocerá a Jesús como su Mesías. Zacarías 12, 10. Israel será regenerado, restaurado y reunificado. Jeremías 33, 8. Ezequiel 11, 17. Romanos 11, 26. Actualmente hay muchos disturbios en Israel. Israel se encuentra perseguido, rodeada por enemigos. Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán, Hamas, la Hijab islámica, Hezbollah, etc. Pero este odio y persecución de Israel es solo un indicio de lo que sucederá en el final de los tiempos. Mateo 24, 15 al 21. La última oleada de persecución comenzó cuando Israel fue reconstruida como nación en 1948. Muchos eruditos de las profecías bíblicas creen que la guerra árabe-israelí de los 6 días en 1967 fue el principio del fin. Lo que está ocurriendo ahora en Israel podría indicar que el final está cerca. Sí, ¿significa con seguridad que el final está cerca? No, Jesús mismo lo dijo mejor. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 4 al 6. Cuando Pablo dice que Israel será salvo en Romanos 11, 26, se refiere a su liberación del pecado. Romanos 11, 27. Cuando acepten al Salvador, su Mesías, en los tiempos finales. Moisés dijo, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón, y él de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y vivas. Deuteronomio 36. La herencia física de Israel en la tierra prometida a Abraham será una parte integral del plan final de Dios. Deuteronomio 30, 3 al 5. Entonces, ¿cómo se salvará todo Israel? Los detalles de esta liberación se completan en pasajes como Zacarías 8:14 y Apocalipsis 7:19, que hablan de Israel de los últimos tiempos cuando Cristo regrese. El versículo clave que describe la llegada a la fe del futuro remanente de Israel es Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto ocurre al final de la tribulación profetizada en Daniel 9:24 al 27. El apóstol Juan se refiere a este evento en Apocalipsis 1:7. El fiel remanente de Israel está personificado en Apocalipsis 7:1 al 18. Estos fieles que el Señor salvará y traerá de vuelta a Jerusalén en verdad y en justicia. Zacarías 8:7 al 8. Después de que Israel sea restaurado espiritualmente, Cristo establecerá su reino del milenio en la tierra. Israel será reunido sobre los confines de la tierra. Isaías 11:12, 62:10. Los símbolos huesos secos de la visión de Ezequiel se juntarán, se cubrirán de carne y resucitarán milagrosamente. Ezequiel 37:1 al 14. Según lo prometido por Dios, la salvación de Israel implicará tanto un despertar espiritual como un hogar geográfico. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ezequiel 37:14. En el día del Señor, Dios va a recobrar el remanente de su pueblo. Isaías 11:11. Jesucristo regresará y destruirá a los ejércitos que se han reunido contra él en rebelión. Apocalipsis 19. Los pecadores serán juzgados y el fiel remanente de Israel será apartado para siempre como el pueblo santo de Dios. Zacarías 13:8 al 14, 21. Isaías 12. Es su canción de liberación. Sión gobernará sobre todas las naciones bajo el estandarte del Mesías el Rey. Gracias por acompañarnos en esta emocionante jornada bendecida. No olvides suscribirte para seguir disfrutando de más historias de héroes de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.